Bueno, entonces ayer estábamos hablando, mencionamos algo de las dosis del meropenem, de acuerdo pues a la patología que estuviéramos presentando, pero resulta que quise traerles esta simulación de Monte Carlo, que pues digamos que se creó con el fin de optimizar las dosis de antibiótico para lograr como un target en cuanto al manejo. En conclusión, es un software que expande todo el tamaño de una muestra y puede proveer predicciones del resultado probable sobre diferentes enfoques terapéuticos, tanto en dosis como en frecuencia de un medicamento para lograr un target. Esa es, digamos, como la definición del método Monte Carlo. Fue introducido por Ulam y von Neumann durante la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de la bomba atómica. Ahí se empezó a crear. Y realmente tiene todo un modelo. El modelo tiene en cuenta la dosis del antibiótico, tiene en cuenta, digamos, todo un modelo robusto de farmacocinética, modelos de covarianza que proveen información de parámetros farmacocinéticos sin cambios con respecto a los signos fisiológicos. Entonces ellos decían, bueno, entonces si queremos mirar cómo va a ser, digamos, la expansión de una muestra de un antibiótico, entonces tenemos que tener variables fisiológicas como por ejemplo si el paciente tiene falla renal o no, o si el paciente tiene alguna patología que vaya a hacer que se me incremente o me disminuya la dosis. Todo eso lo tuvieron en cuenta ellos para crear el método Monte Carlo. Y un modelo de interrelación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Digamos que esos son como los elementos principales que están resumidos en este cuadro, en donde se tiene en cuenta el paciente, el antibiótico y la bacteria. Esa es, digamos, como la relación del método Monte Carlo. Entonces, en el paciente, como la farmacocinética, un modelo estructural de farmacocinética, está en el antibiótico, la farmacodinámica del antibiótico predefinida. Entre el paciente y el antibiótico, la distribución del antibiótico de acuerdo a los parámetros farmacocinéticos. En cuanto a la bacteria, pues la susceptibilidad de la bacteria al antibiótico y la probabilidad que a través de la farmacodinamia se logre el target del antibiótico que nosotros estamos estudiando. Esto lo vamos ¿Qué tipo de antibiótico es el meropenem? ¿Señor? ¿Qué tipo de PKP tiene el meropenem? ¿De PKP? Sí. Decía que... Es dependiente de la concentración, del área bajo la curva, del tiempo. Del tiempo. Es tiempo dependiente. Entonces Monte Carlo lo que permite es simular diferentes concentraciones inhibitorias mínimas, simular diferentes concentraciones inhibitorias mínimas de acuerdo con la literatura disponible, ¿cierto? Y como es un antibiótico tiempo dependiente, ¿cuánto tiempo por encima de la MIC está el antibiótico? ¿Cierto? Bajo esas MIC simuladas. Esa es la idea. Entonces se corren 10.000 probabilidades, ¿sí? 10.000 posibles resultados. Y entonces combinan, es como si tuviera uno 10.000 pacientes en el estudio. Es bien interesante. Y dependiendo de eso es dosis, intervalo de dosificación, ¿no? Exacto, entonces se colocan diferentes modelos. Dosis, cambia la dosis, cambia el intervalo de dosificación y ellos determinan en qué dosis y en qué intervalo de dosificación está más tiempo sobre la mica. Entonces, esto es un ejemplo de este artículo, pero ya vamos a mirar, digamos, dirigido directamente al meropenem. Entonces, este es un ejemplo que trae el artículo dirigido sobre el meropenem. Tenemos sobre el eje de las X la MIC y sobre el eje de las Y la probabilidad para lograr el target. Entonces, se dice que con el meropenem esa probabilidad de lograr el target es del 40%. Entonces, aquí tenemos varios, digamos que en este diagrama tenemos varias cosas. Tenemos la dosis de el meropenem en bolo de 500 miligramos cada 8 horas, que es en esta de bolita. Tenemos la dosis de bolo de 1 gramo cada 8 horas, que es esta bolita que es negra. Y tenemos el cuadradito y el rombo, que son infusiones extendidas, uno que es de 1 gramo cada 8 horas y la infusión extendida corresponde a 4 horas, y tenemos la infusión continua, que durante 24 horas, que son 3 gramos en 24 horas. Yo les decía que la probabilidad de lograr el target era del 40% para el meropenem. Aquí podemos ver el 40%. Miren ustedes que
con la infusión extendida y con la infusión continua desde el principio, nosotros estamos logrando el 100% de esa probabilidad de lograr el target. Pero no solamente eso, hay bacterias, o gram negativos que tienen MIC entre 8 y 16, como es las Pseudomonas y el Acinetobacter. Miren ustedes que con los bolos de 500 cada 8 y los bolos de 1 gramo cada 8 horas, ese porcentaje de 40%, a medida que se aumenta las MIC, se logra tener niveles por debajo de esa probabilidad de lograr el target, cosa que no ocurre con las infusiones continuas porque todo el tiempo está por encima del 100%. Entonces, esto es un ejemplo del método de la modelo Monte Carlo, en donde nos muestra cómo se comportan las MIC en cuanto a lograr la probabilidad de target en un antibiótico respecto a unas bacterias. Y principalmente lo que quería mostrarles es que el Acinetobacter y las Pseudomonas, que tienen MIC de 8 y 16, los targets se logran del 40% con las infusiones continuas. Pero no entiendo eso del 40%. Es algo predefinido para el meropenem. O sea, debe estar, no va a funcionar. No, debe estar por encima de la MIC al menos el 40% del tiempo en 24 horas. Si tú logras que el 40% de la concentración plasmática esté por encima de la MIC en 24 horas, tiene una adecuada respuesta terapéutica. ¿Eso aplica, doctor, para todos los? Lo ideal es el 50%, ¿no? Para carbapenémico lo ideal es 50%. Pero para el meropenem en especial decía 40%. Sí, digamos que para este modelo. Mira que cuando yo me puse a revisar, hay para aminoglucósidos, hay para doripenem, hay para betalactámicos. Sí, tiempo dependiente esencialmente. Se han tratado de establecer para varios antibióticos. Pero entonces en meropenem, si es una infusión continua y se alcanza 100%, siempre no se puede dar el 40% de la dosis de los bolos. Entonces ahí viene la siguiente simulación y es poder coger la infusión continua o la infusión extendida, porque el meropenem no es estable durante las 24 horas. Entonces uno lo lleva a 6, inclusive la literatura menciona, si uno utiliza el medicamento innovador, 8 horas de infusión continua, pero en realidad uno lo utiliza máximo 6 horas en la práctica clínica. Y poder dejar una dosis menor. La dosis habitual, 1 gramo cada 8 horas. Si uno lo deja en infusión extendida, podría uno, de acuerdo con la simulación de Monte Carlo, 1 gramo cada 12 horas. Es interesante, pero digamos que el llevar a la práctica clínica esto en un paciente en estado crítico es complejo, ¿no? Porque está de por medio la vida del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí solamente es para que miramos algo. La otra cosa que ellos mencionan acá, nosotros habíamos hablado que el tiempo de 24 horas 40%, pero ellos lo que mencionaban era que era óptimo y aceptable cuando uno lograba llegar a esas MIC que les estoy mencionando con un 90%. Entonces por eso digamos que las infusiones continuas y extendidas se convirtieron en una buena opción terapéutica. Una cosa es infusión continua, otra es infusión extendida, ¿no? No, doctor, pero yo digo es por el diagrama. Sí, o pero... sea, en este diagrama ellos ya entiendo. Infusión extendida, infusión continua. Sí, señor, eran más óptimas para lograr ese target del 90% en tiempo a unas MIC deseadas. De acuerdo. Entonces, este es otro artículo en donde habla sobre la dosis de meropenem en pacientes críticamente enfermos sin disfunción renal entre bolos intermitentes versus administración continua, pues de acuerdo al método Monte Carlo. Entonces, esto es un estudio en donde se tomaron 10 pacientes de una unidad de cuidado intensivo, en donde querían evaluar, pues, digamos, cómo se comportaban las infusiones intermitentes y continuas en un paciente con sepsis. Y lo que ellos hacen primero es tratar de establecer cómo se comporta las concentraciones plasmáticas y concentraciones tisulares del meropenem
en bolos intermitentes y en infusión continua. Entonces, esta línea que vemos acá oscura es la infusión continua, ¿sí? Y la que vemos así en gris son los bolos intermitentes. Miren ustedes que cuando los pacientes tienen infusión continua, las concentraciones plasmáticas y las concentraciones tisulares, digámoslo así, son más estables. O sea, son, pues por lo que veíamos en el diagrama anterior, se logran los niveles de forma rápida pues en ambos métodos, pero durante el tiempo, en horas, permanece estable la concentración tanto plasmática como tisular. Y acá vamos a mirar el diagrama que vimos en el artículo anterior, pero aquí tenemos el de infusiones continuas y infusiones extendidas, y tenemos la comparación con bolos intermitentes y con infusiones continuas. Miren ustedes que aquí tenemos también digamos como un target en tiempo del 50%, y aquí tenemos las MIC. Aquí tenemos el target, el 40%, y aquí tenemos las MIC. Y aquí, en este diagrama, a comparación del anterior que vimos, si vemos la diferencia no solo en infusiones extendidas e infusiones continuas, sino en bolos intermitentes. Entonces, bolo intermitente 500 cada 8, de 1 gramo cada 8. Infusiones extendidas que para este estudio también fueron durante 4 horas. Y las infusiones extendidas de 1 gramo cada 8, infusión continua 1500 miligramos en 24 horas, infusión continua de 3000 miligramos en 24 horas. Y miren ustedes que para este target del 50% siempre, digamos, estuvo por encima del 90%, tanto en infusión continua como en infusión extendida, diferente a los bolos intermitentes, que una vez que termina el bolo empieza a descender y cae por debajo del tiempo del target que yo necesito para el paciente, para el MIC, que es el 50%. Y pues digamos que dentro de los gram negativos aquí pues siempre mencionan o dan, digamos, prioridad a tanto a las Acinetobacter como las Pseudomonas, que como les decía, la MIC estaba entre 8 y 16, y miren ustedes que cuando se llegan a estas MIC los targets ya están por debajo del 50%. Entonces, y esto no ocurre acá, porque acá cuando tenemos la dosis de infusión continua e infusión intermitente, siempre el target está por encima del 90% cuando se alcanzan las MIC de 8 y 16, que están acá. Y acá pues ya que ha empezado a descender, pero ya después de pasar estas MIC. Ocurre pues de forma diferente cuando damos bolos intermitentes e infusión continua. Con la infusión continua pues vamos a tener ese nivel de 90% durante todo ese tiempo. Y acá entonces vamos a ver el resumen que yo les estaba diciendo ahorita. Entonces tenemos en esta parte los gram negativos, y en esta parte tenemos la diferencia entre dosis de bolo intermitente, infusión extendida e infusión continua. Mire que para toda E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, todas, cuando tenemos tanto en bolos intermitentes como en infusión extendida, siempre vamos a estar, digamos, en el 100%. O estamos, digamos, alcanzamos el 100% del tiempo que hemos definido para esas MIC, diferente a las Pseudomonas y el Acinetobacter, que miren ustedes que, por ejemplo, si yo doy 500 miligramos cada 8 horas en Pseudomonas y Acinetobacter, miren que solamente es 3.1 para Acinetobacter y 12.5 con esa dosis. Pero si yo me traspolo a la infusión continua, miren que alcanzo hasta el 100% cuando doy, por ejemplo, 6 gramos en el día en infusión continua. Entonces, pues realmente aquí pues establece realmente una diferencia en cuanto a la dosis de los medicamentos. Pero digamos que esto en qué puede intervenir. Pues este es un metaanálisis donde habla sobre los resultados clínicos entre infusión extendida versus infusiones intravenosas a corto tiempo. Tanto, pues aquí hablan sobre los carbapenémicos y la piperacinato azobactam, pero lo que quería mostrarles de este artículo es que cuando se comparan, digamos que en esta parte tenemos los estudios de los grupos tanto carbapenémicos como piperacinato azobactam, y aquí tenemos las infusiones extendidas o continuas y las infusiones que se dan por corto tiempo. Y realmente el metaanálisis es muy claro, aunque pues finaliza diciendo que realmente faltan muchos estudios.
en que realmente hay un beneficio importante en los carbapenémicos cuando se administran en infusiones continuas e infusiones extendidas. Y esta importancia clínica realmente la fundamentan en cuanto a la mortalidad, es decir, dar infusiones continuas o extendidas en pacientes con carbapenémicos realmente disminuye la mortalidad. Pero pues eso es un estudio, es un metaanálisis que se hace, pues digamos, en este grupo de pacientes. Sin embargo, pues ellos refieren que se requieren más estudios realmente para confirmar esa teoría. Pero pues lo que les quiero mostrar es que sí hay una base farmacológica para que ese metaanálisis nos dé este resultado. Sobre todo en paciente críticamente enfermo. Sobre todo en paciente críticamente Si el paciente no es críticamente enfermo, no hay diferencias en mortalidad. Sí, señor. O sea, si el paciente está en urgencias, no está críticamente enfermo, se puede dejar en bolos intermitentes. Exactamente, porque no se altera el volumen de distribución, no se altera la unión a proteínas, no se altera muchas cosas que se alteran en el paciente críticamente enfermo. Listo. Habíamos hablado hoy. Imiperin es un antibiótico que paulatinamente lo utilizamos menos, cada vez menos, y muchos vademecum no lo tienen. Nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica no lo tenemos, a pesar de estar en el plan obligatorio de salud, pero no es costo efectivo. ¿Listo? Entonces, ¿No hablo de él? No, digamos que más efectos, la penetrancia del sistema nervioso central es muy buena, pero de acuerdo con eso también hay efectos secundarios que se mencionan, convulsiones, por ejemplo, y es necesario administrarlo cada 6 horas, y eso hace que la costo efectividad del antibiótico no sea tan buena. Fue uno de los primeros carbapenémicos que se empezaron a trabajar y que realmente se ha tenido muchas dificultades porque la deshidropeptidasa uno la pueda lisar a nivel del túbulo contorneo proximal, entonces por eso se inició la administración con cilastina. Exacto. Entonces ya los carbapenémicos siguientes pues ya no tienen esa situación, entonces por eso pues ha entrado en desuso. Digamos. Ertapenem. Entonces, realmente el ertapenem, digamos que es como el tercero en orden cronológico que se ha logrado establecer. Es un medicamento que se ha visto que tiene buena penetrancia o es una buena opción terapéutica en infecciones ginecológicas. Mencionaban en este artículo que en infecciones pélvicas y en microorganismos como Streptococcus agalactiae, E. coli, Bacteroides fragilis, Streptococcus y Prevotella. En infecciones intraabdominales también, en infecciones respiratorias mencionaban que neumonía adquirida en la comunidad, pero pues no en pacientes críticamente enfermos, en Streptococcus pneumoniae e infecciones de tejidos blandos. Sobre todo pues mencionaban en pacientes que tengan pie diabético pero sin osteomielitis y tiene buena penetrancia en el tracto urinario, aunque pues había unos artículos que mencionaban que inicialmente no fue una buena opción terapéutica. Sin embargo, cuando se hacían estudios comparativos con los aminoglucósidos, eran estudios de no inferioridad, el ertapenem realmente era una buena opción terapéutica en infección de tracto urinario. Tenemos un espectro contra gram positivos aerobios, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, Staphylococcus oxacilino resistente. Y gram negativos aerobios, E. coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Moraxella, Proteus, e in vitro contra Enterobacter y Citrobacter, pero pues no. Realmente en vivo tocaría ver el perfil de resistencia. Y anaerobios. Teóricamente aparece estafilococo metino resistente, pero en la práctica no se utilizan estafilococcus. Es oxacilino sensible, digamos. Ajá, ahorita lo vamos a ver por las PBP. Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus y Clostridium perfringens. Entonces,